Publicite en la radio 3755-525819. Bueno, ¿cuánto hemos seguido durante todo el año la situación yerbatera y con honda preocupación que no deja de profundizarse? Finalmente el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, tiene presidente tras 2 años de incumplimiento de la ley yerbatera en ese sentido y la falta de designación por parte del presidente de la Nación, de ese presidente que, bueno, que ahora sí asumió, pero con actuaciones aún más desregulatorias, cuando por allí muchos esperaban lo contrario y que se pueda sentar la mesa a evaluar precios. Lo cierto es que en este modelo desregulatorio se continúa profundizando, lo que mantiene las críticas del sector productivo, que ya están advirtiendo que esos riesgos de concentración y distorsiones de un mercado oligopsólico, dice Hugo Sant, de malas prácticas, pone en riesgo la supervivencia de cientos de pequeños productores. Un INIM entonces que va quedando sin normativas, ya no solo para fijar precios, sino también para intervenir en los controles. Y en ese organismo también sigue siendo el representante de la provincia, el flamante subsecretario de Yerba Mate, Ricardo Maciel, con quien estamos en comunicación telefónica, alguien de mucha trayectoria en el tema, de mucho conocimiento al respecto. Ricardo, gracias por atendernos. Aquí Tony Lindstrom y Silvia Serafín desde Cuentas Claras en la radio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a vos, Tony, al equipo ahí en la radio y a la audiencia. Bueno, un año difícil, ¿no? Sí. Y por lo visto nos da la impresión, de acuerdo a los distintos testimonios que vamos escuchando, que tampoco hay buenas perspectivas para lo que viene. ¿Cómo la estás viendo? Sí, es un escenario muy complejo especialmente para el sector productivo primario y también los secaderos medianos, chicos y medianos productores de canchada. Y digo en particular de ello, porque si mirás el negocio macro de la yerba mate, no da indicio de que tenga una crisis el negocio, digamos, porque estamos recuperando el mercado interno, el externo está este año va a ser récord y con un potencial de crecimiento hacia adelante realmente interesante, pero lo que está en crisis otra vez es la distribución de la ganancia que genera ese negocio. Y digo otra vez porque ya nos pasó esta situación en un esquema similar del libre mercado, en donde se deja que pacten un pequeño productor con poco volumen, miles de ellos, con un grupo concentrado de compradores que imponen las condiciones. Entonces, creo que el escenario de desregulación no es favorable, porque ya la experiencia nos ha demostrado que es así. No es una cuestión ideológica o postura política siquiera. Claro. Porque por 50 años estuvo regulado hasta el comienzo de los 90 por la CRIM, con ida y vueltas propias de la cadena, que por supuesto tiene sus propios inconvenientes, pero ninguna cuando estuvo la CRIM y ninguna mientras estuvo el INIM con plenas facultades, esa crisis fue tan tremenda como lo que ocurrió en los 90 o lo que está ocurriendo en estas 2 zafras, ¿no? En ese sentido, para quienes por allí defienden posturas del libre mercado, la perspectiva con esa experiencia que mencionaba Ricardo indica que por más que por allí vaya disminuyendo la oferta en relación a que crece el consumo interno y las posibilidades externas, ¿vos creés que eso no aventuraría experiencia mediante que la situación mejore para la familia yerbatera en general? Si no tenemos una herramienta que de alguna manera force
a que mejore la situación es muy complicado, porque la industria hace negocio. O sea, y el negocio está, como lo están haciendo ahora, buscar pagar lo menos por la materia prima y seguir colocando por más al consumidor. O sea, y ellos, su habilidad comercial está centrado en eso. Y que en los 90, cuando la industria fue generando mejores ingresos o cuando tienen mejores ingresos, no es que pagan menos, amplían su capacidad de concentración, instalan un secadero en determinada zona, un mega secadero, y dejan a 10, 15 secaderos sin posibilidad de trabajar, o amplían su propia superficie de plantación de hierba. O sea, lo hicieron en los 90, se retuvo algo con el INIM, peleándolo, y ahora están nuevamente libres como para... o sea, no, ellos hacen negocio, y dentro de ese esquema hay que generar herramientas. Por eso yo soy un convencido que si no hay herramientas donde el Estado no participa del negocio yerbatero, pero tiene que tener herramientas como para que ese negocio se dé de mejor manera. Y estos 2 años fue estrepitosa la caída. Nosotros, cuando la actividad, después de estar en una crisis muy, muy profunda de hace 20 años atrás, fue recuperándose lentamente, siempre, cada año, con discusiones, con planteo, pero íbamos en un proceso de recuperación. Cuando ese proceso de recuperación estaba en su casi mejor momento, se cambia todas las reglas de juego nuevamente y retrocedemos. Y el año pasado fue un combo sumado a la propia desregulación. Nación también dio a unas libertades de promoción para traer yerba mate importada. Y sumado a que el año pasado hubo un exceso, o sea, un mejor volumen de producción de hoja verde, se sumó el ingreso de yerba mate canchada de Paraguay y Brasil. Y este año terminamos cosechando 900 millones de kilos de hoja verde. Esos 900 millones de kilos de hoja verde es la que necesitas para abastecer en el año el mercado interno y externo. O sea, no hay un desfasaje que me dé como indicador que hay una sola oferta, que por eso es culpable la baja de precio, de ninguna manera. Y también está ocurriendo hoy una situación muy, muy especial para los secaderos. Digo también los secaderos porque los productores, el comprador más inmediato que tiene es el secadero. ¿Sí? Y el secadero también depende de lo que se le paga a la canchada. Y cuando estaba regulado, cada 6 meses teníamos una discusión de precio, que lo acordábamos en la mesa del directorio de INIM, o con toda la postura, si no había esa unanimidad, iba y la Secretaría de Agricultura de la Nación tomaba una decisión. Pero la decisión siempre fue cada 6 meses con un incremento. Y eso hacía que las industrias rápidamente retiraban la canchada de los depósitos de los secaderos y se los llevaban, sabiendo que iba a haber una valorización de su stock en esa fecha que se discutía precio. Hoy las industrias no están retirando, y la mayoría de los secaderos tienen canchada en su depósito, con el costo financiero que tienen para sostenerlo, y con una depreciación del valor de la canchada. El año pasado la canchada a comienzo de año estaba a 1.400 y hoy no supera los 1.000. Entonces, con todos los incrementos de costo que hubo en este periodo. Pero por eso creo que hay una situación macro que facilita. Recién planteabas el INIM también, con todos los recortes, no solamente esto de la parte de regulación, sino
de otras medidas que fueron reforzadas en el decreto 812 hace un mes y algo, tuvimos que adecuar nuestras propias resoluciones al no tener el paraguas legal que te amparaba para poder tener a una determinadas resoluciones. Pero también, permitime, Tony, aclarar de que no es que está todo librado, que ya no se va a controlar la canchada, que no se va a controlar la calidad. Eso Ajá. está resoluciones vigentes. Y si a los productores y muchos que son referentes y dirigentes ingrese a la página de instituto, la resolución 11/17 son lo que determina toda la exigencia sobre el reglamento de cosecha y secanza. Eso se mantiene. Lo que se modificó y se derogó son resoluciones administrativas y de exigencia que el DNU y el decreto 812 nos obligó a hacerlo. Hay otra resolución, la 287/2022, que es control de calidad de yerba mantecanchada importada. Eso también está vigente. Estas dos resoluciones hago mención porque estas son las que también se pretendía, Nación nos pretendía que deroguemos, y mayoritariamente planteamos de sostener, porque si eliminamos estas dos resoluciones, ahí sí pasa lo que hoy se está diciendo, de prácticamente terminar de controlar o de fiscalizar el proceso productivo, ¿no? Ricardo, y en este contexto, bueno, vos estuviste, ¿no?, en la primera reunión con el nuevo presidente, ya directorio completo, sí, en el INIM. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué se pudo ver de cómo continuaría y qué posibilidades arroja ahora un INIM ya con presidente? En primer lugar, valoramos que haya esa decisión del instituto con un presidente, porque sinceramente consideramos, teniendo la Céfalo, un cambio de mirada de Nación, poniéndole un presidente y tratar de seguir trabajando el organismo. Eso de primer momento, bueno, lo pedíamos y lo tenemos. Por supuesto, hace 15, 20 días que asumió, está interiorizándose de todo el proceso. Esta cuestión tiene instrucciones muy fuertes de Nación de adecuar estas resoluciones que tenemos en función a la directiva del decreto nacional y el DNU. Hay cosas que podemos hacerlo, hay otras cosas que mayoritariamente no estamos oponiendo, pero sí viene con una mirada el tema de promoción, de fortalecer la instancia de promoción, y ahí, bueno, yo personalmente se lo planteé, de nada sirve promocionar, vender más si no cuidamos a que se distribuya mejor. Y en esa línea también todas las pequeñas y medianas marcas que hay en la provincia, buscar un esquema de promoción direccionada a esas marcas, para que traccionen en el territorio, porque ayudarle a las marcas ya concentradas a vender más y que siga ocurriendo esto, también genera un tipo de ruido, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una resolución que es la de calendario de cosecha, que seguramente te han planteado muchos productores, eso estaba dentro de lo que es la ley normativa de generar calendario de cosecha, que fue derogada. Por lo tanto, al no tener el paraguas de la ley, se tuvo que dejar librado. Ya esto se había planteado a comienzo de año hacerlo. Hemos decidido no cambiar las reglas de juego en el mismo año, por eso es que se ha tomado hacerlo en esta fecha, como para que haya una previsión en el transcurso del año en el cual va a ser las condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Pero sí, es una situación muy, muy compleja, direccionada a esta cuestión de distribuirlo, digamos, de distribución del negocio. Y a mí me toca venir nuevamente al agro en
en un área, en esta área, para ver y analizar con todos los actores qué tipo de herramientas administrativas podemos generar para contrarrestar esta situación, ¿no? Ricardo, seguir insistiendo con lo nacional, pero también hacer algo de lo provincial. Eso, bueno, vamos a te voy a repreguntar sobre eso, pero antes un oyente planteaba que te preguntemos por qué no se está controlando la cantidad de palo en el paquete, no hay más controles, los molinos ya hacen lo que quieren y se está usando el polio, madera molida de un árbol que se usa en Córdoba, y hay normativas del Código Alimentario, pero ¿no se estarían realizando los controles? Mira, en lo que hace a paquete envasada, nosotros no tenemos jurisdicción, eso ya no solamente ahora, sino ya de siempre, porque es una atribución que tienen los ministerios de salud pública de cada provincia. Y son atribuciones que no pueden delegarlo. Nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos en la detección de hacer análisis, de poder verificar y después pasárselo al organismo que tiene a cargo, que Misiones de Saneamiento Ambiental, y en otras provincias otro organismo de salud pública para que lo hagan. Esos controles antes no lo hacíamos en la elaborada, no teníamos facultades, pero creo que hoy día tenemos, hablamos con el presidente recién electo, designado mejor dicho, junto también con Nación, para que nos ayuden a hacer los convenios correspondientes para que Salud Pública pueda darnos una mano en esos controles. Pero básicamente todo eso está siendo basado en una planta industrial. Entonces, más allá de ir al paquete, hay que reforzar un control en lo que hace a la yerba mate canchada y en el mismo molino donde se está moliendo y envasando, ¿no? Correcto. Y decías de que, bueno, ante un lineamiento nacional que va imponiendo limitaciones a lo que teníamos preestablecido con el INIM y que durante 20 años permitió el sostenimiento de una mejor distribución de la riqueza yerbatera, la provincia está evaluando algo porque en un primer momento, cuando esto se preanunció, hasta el propio ingeniero Rovira había publicado que Misiones evaluaría su alternativa para avanzar en un organismo provincial, pero después el tema quedó en punto muerto. Hoy por hoy, ¿qué la provincia está evaluando algo en defensa de nuestros productores, que son la gran mayoría, ¿no?, de productores yerbateros del país? Sí, surgió esa posibilidad y se analizó, e inclusive hay otros proyectos de otros legisladores también que están siendo evaluados. El tema es, cuando tenés la frontera, tenés producción en Misiones y tenés en Corrientes y en Córdoba, o sea, envasado, digamos, y tenés el ingreso de canchada por otra frontera y que son jurisdicción nacional, la cuestión pues, se complica, digamos, ¿no? En ese sentido. Lo que no se descartó, se está buscando para que sea una herramienta positiva y no sea otro problema más para el sector de cargas administrativas y todo eso. Por eso es que decíamos, bueno, a ver, si revertimos la decisión nacional de entender que el INIM no es un organismo estatal, eso también, que es un organismo manejado por el sector privado, donde los estados somos minoritarios, somos de 12 directores, 3 somos estados, uno de Misiones, uno Corriente y uno nacional. 9 son representantes del sector privado. O sea, el sector privado es el que genera la línea a avanzar. Creo que es la mejor herramienta que tenemos, al menos hoy, como para, bueno, insistir y a ver si se puede revertir la situación. Si eso no da, también desde la provincia buscaremos una otra herramienta que podamos ya contar como para
al menos identificar quiénes son los actores que están comprando, cuánto están pagando y de qué manera están pagando. Porque hoy, detrás del famoso el mercado paga, el mercado es algo abstracto y lo que tenemos que identificar es quién, qué industria está pagando y qué condiciones, como para poder también hacer un direccionamiento de exigencias puntuales, digamos, ¿no? Y en esa línea, bueno, buscaremos para algo como para que la zafra gruesa tengamos elementos como para corregir esta situación. Porque, insisto, si no hay, a muchos no les gusta que el Estado se intrometa, pero cuando surge este inconveniente, rápidamente recurren al Estado y nos reclaman a nosotros, y con razón, por supuesto. Entonces, no veo otra alternativa que no sea buscar herramientas que presione a que el comprador de canchada compre en mejores condiciones, porque comprando la canchada en mejores condiciones, el secadero está en mejores condiciones para comprar la hoja verde. Claro. Bueno, un diagnóstico que sigue siendo complicado, pero bueno, habrá que ver si lo que reivindicabas, ¿no? Que ya haya un presidente, el INIM, muestra un cambio de visión, a ver si ese cambio de visión se profundice y se escucha un poco más a los sectores, entendiendo la crisis que se atraviesa. Sí, y hay situaciones macro también, que la financiera, que está causando mucho inconveniente. El acceso al crédito, el crédito como capital de trabajo, está muy cortado, porque es la tasa de interés muy alta. Tener un cheque descubierto hoy es prácticamente de usura. Desde la provincia en este año salimos en auxilio de muchos compradores, de muchas industrias, financiando la tasa de interés en la toma de crédito del Banco Macro, o también con una línea del IMAC, pero no es suficiente. También creo que la macroeconomía tiene que direccionar para que sea una herramienta de desarrollo del sector productivo. Hoy, lastimosamente, es más fácil poner una fábrica importadora una empresa importadora que una fábrica para producir dentro de este contexto. Pero bueno, hay situaciones. Lo que depende de nosotros, bueno, a trabajarlo y a diseñar. Y esto también a los productores, a los dirigentes, que no dentro de la crisis, la urgencia, la pelea de todo contra todos, que cuando nos peleamos entre nosotros, hay alguien que está ganando plata con esa pelea, ¿sí? Entonces tenemos que identificar a ese alguien que está ganando plata, que está generando todo este conflicto, a que pague mejor. Sí, se da mucho en el sector productivo, inclusive la diversidad de posturas, las dificultades en tener una buena representación del sector. Habrá que ver si el sector productivo también, atendiendo su crisis, logra un mejor alineamiento para definir claramente posturas y saber luchar por ellas de manera más unida, ¿no? Claro, y que la cuestión, por supuesto, que yo soy funcionario del gobierno y estoy identificado a un partido. Y ahí tengo muchos referentes dirigentes que son de distintos partidos y que uno respeta y está bien que así sea. Pero esta crisis afecta independientemente a qué pertenencia partidaria tenés, o miles de productores que ni siquiera tienen alguna inclinación propia hacia un lado o el otro. Tenemos que pensarlo en la cadena yerbatera, cómo buscar a unos acuerdos esenciales de consenso como para que entre todos podamos seguir hacia adelante. Así como se dio cuando hace 25 años, el tractorazo 2001. ¿Sí? Ahí buscamos un consenso, que la herramienta era buscar una ley nacional,
y nos pusimos todos a trabajar sobre eso. Bueno, ahora nuevamente tenemos que juntarnos todos a ver de qué manera contrarrestamos esta situación o buscamos que recuperar esas facultades que la perdimos. Creo que el camino más corto es recuperar las facultades del organismo y bien, digamos, sin confrontar, sino demostrando efectivamente la necesidad para una economía como la nuestra, que necesita del minifundio, que nuestro modelo de desarrollo productivo es con miles de productores, cientos de secaderos, cientos de molinos, y para sostener eso se necesita herramientas institucionales como para ayudar a ese desarrollo. No quiero una provincia que se diga yerbatera, teniendo latifundio yerbatero en manos de 2 o 3 o 4 industrias. Un modelo muy diferente a la que pregonamos, pero que en esta situación está en riesgo. Uh-huh. Tal cual. Al asumir como nuevo subsecretario de Yerba Mate, hubo también desde el ministerio, desde el propio gobernador, alguna idea, alguna cuestión a implementar a partir de este cambio en la subsecretaría. Sí, esto que te venía expresando, de buscar entre todos alguna herramienta propia que tengamos ya administrativa dentro de la esfera del gobierno, como para analizarlo y ponerlo en marcha pensando en la zafra gruesa, digamos, ¿no? Esta zafriña lastimosamente se va a dar en estas condiciones, pero la zafra gruesa tiene que tener a un contexto de control y de exigencia hacia quien compra más armada, digamos, ¿no? Y en esa línea es la instrucción. Bueno, sos alguien ya muy experimentado en el tema, ojalá sirva para encontrar nuevas herramientas que de alguna manera alivien al sector productivo. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente, muy amable. La radio. Tarde o temprano. La alternativa de su voz. Bueno, Flamante, recientemente designado como nuevo subsecretario de Yerba Mate de la provincia, seguirá siendo el director provincial en la mesa del INIM, así que con un relacionamiento ya de mucha experiencia y el desafío de que la provincia haga algo, de que la provincia encuentre algún mecanismo en defensa de esa gran cantidad de productores minifundistas que tenemos, para no caer, como decía en el final, en los grandes latifundios y sean solamente los grandes que se queden con toda la yerba, sino que continuemos con un modelo mucho más amplio, horizontal, de diversidad, que deje el beneficio yerbatero en muchas más manos y no en pocas, algo que está en serio riesgo con el actual mercado desregulado, el libre mercado, que requiere algún esquema, y esa es la prioridad. Entonces ese es el objetivo que tiene como flamante subsecretario de Yerba Mate, seguir trabajando en el INIM. Hay una punta que, bueno, ahora abrió algo de esperanza, que es ya hay presidente del INIM. Por fin, tras 2 años, el presidente designó a ese nuevo titular de la mesa, de ese directorio de 12 miembros que preside el gobierno nacional y que ahora es una herramienta de trabajo. Y paralelamente la provincia, que tiene en sus manos la gran cantidad y diversidad de productores, ver qué herramientas va encontrando para contenerlos, para defenderlos, para sostenerlos en este contexto. Cuentas claras. Publicite en la radio. 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales?
Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.